Regresamos en Mesa de Debate, amigas y amigos. Tenemos la presencia grata, por cierto, de Alex Curi, líder nacional, conocido y connotado político y gestor público. Wilder Ruiz, igualmente periodista, analista, ex parlamentario, ex regidor. Vamos a hablar con Alex Curi, vamos a conversar sobre la situación política nacional. Alex, buenos días. Muy buenos días. Es la pregunta precisa. ¿Qué balance, si se cae el término, puedes hacer estos 100 días del gobierno de Humala, de Gana Perú? Bueno, ante todo, muy buenos días y muchas gracias a ti, Víctor, Wilder, por esta oportunidad, a todos los amigos que están sintonizando en este momento. Sin duda que la pregunta es sencilla y el tema es complejo, ¿no? Es cierto. 100 días cargados de expectativas, o como señala algún medio, de luces y muchas sombras, es complejo y al mismo tiempo prematuro, ¿no? Sin embargo, algunos elementos importantes de cómo, por lo menos en mi perspectiva, evaluar esta primera etapa que va dando ya una proyección o lineamientos del actual gobierno. Nos preocupa, por ejemplo, el altísimo nivel de desinformación o falta de coordinación en el gobierno. Ejemplo claro, para ir ya en temas puntuales. Las declaraciones del canciller Roncaiolo en lo que refiere a la relación con los Estados Unidos. El canciller hace una declaración, creo yo, poco afortunada en España, cuando justo el primer ministro estaba llegando a una reunión con la secretaria de Estado de los Estados Unidos. Luego, una de las principales banderas del gobierno está relacionada, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, lo que ha generado, creo que las mayores observaciones u objeciones en este tema son aspectos vinculados al propio gobierno. Ya desde la antesala con familiares del entorno presidencial, luego con 3 parlamentarios altamente cuestionados, 2 de ellos que ya están próximos al desafuero, una congresista por Ica y el otro parlamentario por Madre de Dios, el segundo vicepresidente de la República. Por tanto, ya el tema de la lucha contra la corrupción va sufriendo algún desgaste que le resta, lamentablemente, porque no dudo de la buena voluntad del presidente de la República y de su Consejo de Ministros, la capacidad de acción, una especie de mochila muy pesada o un freno de mano a la acción del gobierno. La segunda gran política nacional está relacionada con la inclusión. Así. Inclusión que lleva elementos, por ejemplo, de la ley de consulta previa, una norma, por lo menos hasta el momento, muy cuestionable, no se sabe todavía los alcances del reglamento, que muy pronto será, esperemos ya, debatido a nivel nacional antes de su publicación, y luego lo que refiere ya a los programas sociales con una altísima incidencia y reclamo por parte de la ciudadanía. Hay, por ejemplo, políticas tributarias puntuales relacionadas con el gravamen minero. El gravamen minero finalmente es adelantar los recursos que le corresponden a los gobiernos regionales por el canon minero para que se lo entreguen al gobierno nacional. O sea, es vestir un santo desvistiendo otros. Se constituye, creo que es muy bueno, un ministerio de desarrollo e inclusión social con una persona muy solvente como ministra, pero finalmente se ha debido de fusionar y no mantener un paralelismo con la cartera del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Mujer, que actualmente está a cargo de la ministra Aída García Naranjo. Entonces, estas circunstancias nos llevan a entender que hay algo de improvisación, ¿no? Que aún no toman un rumbo adecuado. El Consejo de Ministros requiere, y en ese aspecto no dudo de las cualidades y liderazgo del primer ministro, pero, a ver, como que esa sincronización va a necesitar un impulso mucho más firme y sin duda de capacidad de resolución. Y bueno, ya el perfil de liderazgo del presidente lo está planteando sobre la base de mecanismos alternativos, además del Twitter o de algunas apariciones esporádicas como la de ayer en la ciudad de Ica, su retorno de la República del Paraguay, o algunas presentaciones de los ministros en temas sectoriales. Por tanto, creo que este primer periodo es aún prematuro para hacer una evaluación de fondo, pero que identifica algunas preocupaciones, básicamente vinculadas con los temas de liderazgo en lucha contra la corrupción, temas vinculados con recursos para la descentralización, pero también hay elementos favorables. Por ejemplo, se ha de alguna manera
diseminado o se ha evitado, ¿no? O se ha mitigado, por decirlo así, las inquietudes o preocupaciones sobre un descalabro económico, o sea, una falta de una política fiscal seria, con un ministro creo que bastante solvente en la materia. Inclusive sé que muy pronto van a impulsar, por ejemplo, permitir un mayor impulso a través de proinversión en los municipios y regiones en el canje de deuda por obras. También el presidente del Banco Central de Reserva es una persona que tiene una continuidad del gobierno anterior y por tanto, bueno, creo que como toda acción humana y también de carácter colaborativa, como es una acción de gobierno, hay elementos positivos y elementos negativos. Veremos la decisión y fuerza del gobierno en las próximas semanas en el tema Chejade y también de los dos parlamentarios. Creo que eso le daría una fuerza y revitalizaría la capacidad del gobierno en una de sus principales banderas que fueron enarboladas en la campaña electoral. Pero no hay en estos primeros 100 días la acción o el hecho que la gente pueda decir, carambas, este es el nuevo gobierno que uno estaba esperando. Por ejemplo, en seguridad ciudadana. La gente todavía no percibe que efectivamente ya hay por lo menos una sensación de que las calles pueden estar más seguras. Esa sensación creo que no la hay. En cambio, en materia económica, como tú bien lo has dicho, sí, porque más o menos se ha nombrado un ministro de Economía que está en la línea de la globalización y de la economía libre de mercado, pero en materia de seguridad ciudadana y en materia de corrupción creo que son los grandes déficits. Por ejemplo, en materia de seguridad, ¿cómo ves al gobierno, Alex? A ver, digamos, sumando a tu apreciación, que la comparto plenamente, hoy hay una declaración de PPK, ¿no?, de Kuczynski, justamente hablando de ese tema. Dice, muy bien, el tema económico se mantiene cierta estabilidad, pero hay algunas falencias, entre ellas el encarar de una manera mucho más decidida uno de los principales flagelos, no solo de Lima, sino del país, que es la sensación de inseguridad. Esto va de la mano también con un desgaste, a mi criterio, innecesario de la figura presidencial. Porque, claro, de haber asumido claro, toda la responsabilidad en el manejo. ¿No? Muy bien, yo voy a conducir, o sea, eso tiene un buen rédito político al principio, pero sigue habiendo marcas, sigue habiendo secuestros, sigue habiendo el robo, el hurto agravado, el cogotero, lo que mantiene la inseguridad, el caso del muchacho Oyarce, por ejemplo, en el Estadio Monumental de Ate, la preocupación del ama de casa, que nos está viendo en este instante, o del padre de familia, de la microcomercialización de drogas en la esquina de su hogar, o que su hijo no puede salir libremente a la calle porque le pueden robar las zapatillas, o la bicicleta, o cuando va en el microbús. Entonces, creo que el presidente de la República entró con buena intención a liderar un tema que él no lo va a poder resolver, que requiere una articulación mucho más compleja, que involucra participación ciudadana, temas de prevención, aspectos vinculados con los gobiernos locales y regionales, sin duda una reingeniería en la Policía Nacional y con un ministro que me parece solvente. O sea, yo creo que en el caso de Valdés, el ministro del Interior, una persona muy centrada, creo que tiene un buen desempeño hasta el momento. Sin embargo, le va a faltar tiempo. Ni siquiera un gobierno de 4 o 5 años es capaz de enfrentar un flagelo como la inseguridad. Es un aspecto gradual que tenemos que enfocar, y para que veamos cómo en muchos casos la preocupación de la opinión pública pasa por el tema mediático del escándalo. Cuando sucedió este execrable y sin duda repudiable hecho del atentado contra la esposa e hija del congresista Rayardo, era el tema de mayor importancia en el país. Lo nombraron presidente de una comisión especial y ahora nadie le da cobertura. Es un tema central como tiene que ver con la seguridad ciudadana. Hoy en día el problema es un hecho también lamentable como el de Ciro Castillo. Pero no van más allá, porque no van a decir, muy bien, así como hablamos del caso de Ciro Castillo, que es un tema sin duda de gran impacto mediático, la condición de los desaparecidos en el país. ¿Acaso no sabemos que en el Perú hay un promedio de 3 a 4 personas que desaparecen diariamente en nuestro país, de los cuales un porcentaje importante nunca más se logra conocer de su paradero? Los problemas ligados, por ejemplo, con el uso de los sistemas informáticos y a través del Facebook, del Twitter o del chat, muchísimos jóvenes son expuestos a situaciones de peligro en sus hogares. La situación en la cual deben compartir los padres, porque la seguridad ciudadana no solo es una tarea del gobierno, es una labor que nace desde el hogar, y por tanto fortalecer la familia y
la labor de prevención. O sea, ¿tú opinarías que siendo la seguridad uno de los temas banderas de la campaña de Ollanta, después de 100 días, ahí sí hay una desaprobación, ¿no? Es decir, en seguridad no existe la misma perspectiva y la misma percepción que hay en materia económica, que por lo menos tratan de mantener los indicadores económicos en crecimiento? La gente llega con muchísimos al 28 de julio con la preocupación de un cambio radical de las reglas de juego en materia económica. El gobierno lo que ha hecho es mantener el piloto automático, tampoco ha hecho gran cambio, ¿okay? Se mantiene, por ejemplo, el déficit fiscal, las tasas inflacionarias, se mantiene la promoción del empleo, o sea, no ha habido ningún cambio. Sin embargo, en el tema corrupción y en el tema vinculado con seguridad ciudadana, donde ya no era mantener, sino hacer un cambio radical, hasta el momento la situación está en expectativa. Y en los programas sociales, vaso de leche, comedores populares, el caso del PRONA que terminó la ministra. Veremos qué hace ahora la nueva ministra, creo que hay mucha expectativa, pero siempre armar un ministerio, siempre, digamos, poner el engranaje a funcionar toma tiempo, y veamos cómo las expectativas populares o los sentimientos al interior del país pueden en algún momento enardecer o generar un conflicto que desborde el gobierno, ¿no? Una última pregunta. ¿Y qué te parece el estilo del presidente de ser callado, de no dialogar con la opinión pública? Un presidente que está inaugurando casi el mismo estilo de Lucho Castañeda, pero claro, Lucho después de muchos meses y años tenía obras, pero el presidente, ¿puede haber en una democracia moderna un presidente callado, casi clandestino desde el punto de vista mediático? Permíteme, yo tenía una reflexión sobre, y luego me voy a trasladar a tu inquietud, que me parece muy acertada. Si Lima como ciudad requiere un alcalde gerente, yo pienso que no, porque el gerente es quien tiene un liderazgo al interior de la organización y quien tiene una correcta administración de los recursos para atender las necesidades de la ciudad. Lima debe tener no solamente uno, varios gerentes, pero el alcalde va más allá del tema administrativo. El alcalde es un líder que logra articular a todos los sectores. Por las características de un país como el nuestro, yo creo que un presidente de la República debe marcar autoridad. Un presidente de la República debe marcar espacio y presencia, respetando la descentralización, las competencias que tienen los gobiernos locales y regionales, las prerrogativas que conforme a ley le corresponde al presidente del Consejo de Ministros. Pero necesitamos un presidente con presencia, y una presencia firme, una presencia fuerte, una presencia realmente con un liderazgo sostenido. Tampoco es figurativo, ¿no? Eso es absolutamente absurdo e innecesario. Creo que ya marcó la diferencia con el presidente García, cada cual en su estilo, cada cual en su forma de ser y de proceder. Nadie le pide al presidente Humala que haga una disertación todas las semanas, o un pronunciamiento con un discurso florido, ¿no?, de manera espectacular. Esa no es la intención, pero sí creo que lo de ayer en Ica me parece positivo y de igual manera debe replicarse en otros lugares del país. De difícil realización, pero de mucho entusiasmo para la tribuna, decir que va a estar 15 días en cada región, o sea, eso es inviable, ¿no? Pero sí es importante una mayor presencia al interior, se requiere conectar y hacer una política inclusiva, especialmente en las regiones más pobres del país, que requieren de manera sostenida la presencia de la autoridad política para resarcir la falta de justicia que muchos lamentablemente observamos en este momento, ¿no? Hay unos temas vinculados a esta expresión de análisis que estamos haciendo a través tuyo, de estos 100 días, que tienen que ver con algunos temas que sí preocupan también a la población. Por ejemplo, no se han hecho logros significativos o señales significativas en términos económicos, sociales, pero sí políticos, ¿no? Por ejemplo, Ministerio de Interior, ¿no? Ese cambio así abrupto, ¿no?, de más o menos 29 generales, cientos de coroneles, etcétera, con lo que para algunos parece cuento de la reingeniería, pero sin que se haya realizado estudios e investigaciones previas que den cuenta que eso ha sido así, ¿no? Igualmente en la Fuerza Armada, ¿no?, ascensos realmente nunca antes vistos, ¿no?